Y efectivamente existe expectativa por parte de diversos sectores a propósito del anuncio que hiciera el presidente de la República, Rafael Correa, sobre el envío de observaciones puntuales o una propuesta de reformas puntuales al Código del Trabajo. Para hablar sobre este tema nos acompaña ya el asambleísta Fausto Cayambe. Él es miembro de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional. Bienvenido a nuestra Asamblea Informativa de la Televisión Legislativa. Belkis, buenas noches. Un saludo cordial a todos los que están mirando este noticiero de la televisión de la Asamblea Nacional. Asambleísta, ¿cómo entendemos este anuncio formulado por el presidente de la República, el posible envío de reformas al Código de Trabajo vigente? Ustedes saben que hemos venido nosotros trabajando desde el inicio de este periodo de esta Asamblea frente a un mandato constitucional como también un mandato del pueblo ecuatoriano, la necesidad de actualizar la norma vigente laboral. Ustedes saben además que este código tiene 76 años, 10 codificaciones, más de 100 reformas, razón por la cual no responde a los nuevos tiempos, no responde a los nuevos retos que tiene la sociedad ecuatoriana, como es en el marco del cambio de la matriz productiva. Se ha venido discutiendo varios procesos, tanto el Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo como también la Comisión de los Trabajadores. Hemos venido elaborando participativamente una propuesta de nuevo Código de Trabajo, lamentablemente por algunos dirigentes, malos dirigentes sindicales que le han mentido al país de que ya tenemos Código de Trabajo, y además ese código violentaba los derechos, era un código que no respondía al mandato constitucional, a los convenios internacionales, era un código regresivo, es un código que no respondía a las expectativas de los trabajadores. Todas esas mentiras generan unas condiciones no adecuadas para que sigamos avanzando. Nosotros tenemos una doble responsabilidad. La primera es frente a la necesidad de actualizar la norma laboral, pero sobre todo como equipo político, como equipo de Alianza País, tanto el Ejecutivo como el bloque de Alianza País, tenemos la responsabilidad de cuidar el proceso de cambio y transformación que vive el país, pero sobre todo de cuidar el interés, superior interés de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Por eso estamos en conjunto con el Ministerio de Trabajo buscando el mejor mecanismo, sea proyecto integral o sea reformas parciales, pero lo importante es que durante este periodo vamos a entregar al país una norma laboral acorde a las necesidades que la sociedad ecuatoriana requiere. ¿Todavía habría la posibilidad de seguir hablando de un nuevo proyecto de código, tomando en cuenta que una de las justificaciones esgrimidas por el presidente de la República ha sido que no se van a prestar para un desgaste político a propósito de este tema, tomando en cuenta lo que fue la última movilización convocada por el Frente Unitario de Trabajadores, por ejemplo? Mire, yo creo que cómo lleguemos a tener una nueva norma va a ser luego de un análisis político a lo interior de la bancada, al interior del Ejecutivo, de este proyecto político. Si es mediante reformas parciales, lo importante es que permanentemente vamos a ir actualizando, porque está en juego aquí no solo mirar, consolidar, tutelar los derechos de los trabajadores que ya regula el actual código, sino de los nuevos actores laborales, como son los trabajadores autónomos, como son las amas de casa, los futbolistas, los artistas, los promotores culturales, como son las trabajadoras sexuales, los privados de libertad. Nosotros necesitamos en este nuevo código reconocer las nuevas modalidades de trabajo, pero también creemos que es importante, que es el momento histórico para determinar una nueva institucionalidad laboral. Creo que urge la necesidad de un Consejo Nacional del Trabajo donde el empleador, el trabajador y el Ministerio Rector permanentemente estén discutiendo la política laboral, pero sobre todo generando una política pública acorde a las necesidades del sector del trabajo. Hay muchos temas. Mire qué pasa con la problemática del primer empleo de los jóvenes, qué pasa con el trabajo de los adultos mayores, qué pasa con el trabajo de los migrantes. Creo que esos son los retos que tenemos que plantearnos, sea mediante una reforma o sea mediante un proyecto integral. Lo que sí le decimos al país,
que ningún sindicalista ni la oposición nos va a quitar el sueño de entregarle al finalizar este mandato un código acorde a los nuevos tiempos que realmente garantice los derechos de todos los trabajadores, no solo los que tienen relación de dependencia, sino los que realmente están haciendo actividades laborales como son los autónomos sobre todo y las amas de casa. Ahora bien, desde la Comisión de los Trabajadores no se descarta esta posibilidad de no plantear no solamente un proyecto de reforma, sino varios a lo largo de este periodo legislativo. Sí, yo creo que es eso vamos a ir analizando permanentemente, constantemente. Ustedes saben que hemos desarrollado un proceso a lo largo del país, tenemos muchos insumos, tenemos aportes de no solo de los empleadores, los trabajadores, tenemos de ciudadanos comunes y corrientes que están preocupados por la necesidad de actualizar esta norma. También tenemos aportes de la academia, de varios organismos internacionales, de los mismos asambleístas. Todos esos insumos no los vamos a botar al tacho de la basura. Estos insumos nos van a servir para que permanentemente estemos nosotros enfocándonos y sobre todo diciéndole al país que nadie nos va a quitar el sueño de tener una norma actualizada, un nuevo código del trabajo acorde al siglo XXI. Es decir, una vez que la Comisión de los Trabajadores inició este proceso de socialización en que se reunió con diversos actores y recogieron propuestas, observaciones y demás, esto podría ser tomado en cuenta para las eventuales reformas o, de darse el caso, definitivamente para tratar un nuevo proyecto. Así es. Todos estos insumos nos van a servir para que nosotros realmente planteemos sea mediante reforma o sea un proyecto integral y así realmente ponerle el Código de Trabajo acorde a los nuevos tiempos. Hay temas urgentes como es el despido por discriminación, tanto para las personas por su orientación sexual como los LGBT, el tema de las mujeres embarazadas. Ahí estamos planteando nosotros que el despido nulo cuando se despida a una mujer embarazada, porque creemos que es fundamental garantizar la estabilidad laboral y de la misma manera por discriminación estamos nosotros ahí fortaleciendo la estabilidad laboral de estos sectores, pero estamos yendo mucho más, que estamos planteando la necesidad de fortalecer el sindicalismo en el país, como también democratizar los sindicatos. No obstante, es posible, las distintas organizaciones claro, dicen lo contrario. No es posible que ellos saben que apenas el 2% de los trabajadores están sindicalizados, siendo un mandato constitucional, siendo un requerimiento de la OIT, apenas el 2% de más de 2.300.000 trabajadores del sector privado están sindicalizados. Nosotros estamos planteando una alternativa como el sindicato por ramas, sin desconocer los sindicatos que ya vienen, las centrales sindicales, los comités sindicales, sin desconocer esa estructura sindical. Creemos que hay que dar un paso más para fortalecer el sindicalismo en nuestro país, pero sobre todo democratizar. Además estamos planteando cosas sumamente importantes. Hay brecha salarial y nos han dicho los trabajadores, hay una fuerte brecha salarial en el país. Ahí queremos nosotros plantear una norma que poco a poco vaya cerrando esa brecha salarial. No es posible que el empleador o el gerente únicamente se suba a 10, 15, 20, 30% y no a los trabajadores. Ahí creemos que es importante determinar una norma que permita que si el empleador se sube el 10%, inmediatamente todos los trabajadores del 10%. Y así creemos que es fundamental poder enfrentar esta brecha salarial, como también la fijación de los salarios. Creemos que a través del nuevo código podemos establecer una normativa acorde a las necesidades y a los requerimientos para una adecuada política salarial en el país. Si todos estos temas, el tratamiento de estos temas resulta tan imperante, entonces ¿por qué no trabajarlo en una nueva normativa? No importa. No importa la vía. No importa la vía. Vamos a topar estos temas, vamos a responderle al país, vamos a entregarle al país un código actualizado que responda a estas necesidades que algunos sindicalistas no están viendo. Miren, no están pensando en los trabajadores autónomos, en las amas de casa, en los futbolistas, en los artistas, en las trabajadoras sexuales. No están pensando, solo están pensando en ellos. Por supuesto, están pensando en eso. La historia les va a juzgar.
Asambleísta, esta discusión a propósito de las declaraciones del presidente de la República han derivado en un nuevo anuncio de movilizaciones previstos para el próximo para el próximo mes. ¿Cuál es la lectura que hacen de ese nuevo anuncio? Ha visto el doble discurso que tienen. Antes decían que allá había un código, que no estaban de acuerdo con esta nueva propuesta de código, que no había, porque ellos sabían que únicamente habían borradores de proyectos, insumos, pero le mintieron al país, decían que no estaban de acuerdo con un nuevo código de trabajo. Ahora están planteando que es necesario un nuevo código de trabajo. El país ya no les cree. El país va a responder realmente a quienes vamos a trabajar por los intereses de la mayoría del pueblo ecuatoriano. La semana anterior se reunieron los trabajadores autónomos y ellos están reclamando la posibilidad de que todos los medios de comunicación le den la misma cobertura que a los sindicalistas. A ellos se le están olvidando, por supuesto, el tema, demandan una norma que les garantice el uso del espacio público, la seguridad social, el sindicalismo de ese sector, que les permita realmente generar capacitación permanente, en fin, varios derechos que sí se los puede otorgar a este sector tan importante de la economía del país. Como las amas de casa, mire, el trabajo de las amas de casa nadie reconoce, esta norma no lo reconoce, ni los sindicalistas tradicionales reconoce. Nosotros sí creemos que es un trabajo que tiene que ser valorado, porque no solo dinamiza la economía familiar, sino la economía del país, y necesitamos generarles derechos y en función de eso que tengan una vejez digna, como vamos a hacer a través de la seguridad social. Ya para terminar, asambleísta, brevemente, ¿cómo se va a ir articulando el trabajo con miras a estos posibles cambios al código vigente? Nosotros seguimos trabajando en la comisión. Ustedes saben que el bloque de Movimiento País de la comisión permanentemente estamos laborando, estamos desarrollando la sistematización de todos estos insumos que hemos recogido durante estos últimos meses. Además, estamos articulados con el Ministerio de Trabajo, aspiramos en las siguientes semanas ya informarles al país el mecanismo y cuáles son las propuestas que vamos a impulsar. Tomando en cuenta que para el 15 de noviembre próximo estaría previsto este envío. Así es, un día muy importante para el país, un día muy simbólico para los trabajadores. Creemos que es una fecha adecuada, pero vamos a ir nosotros laborando esta propuesta e informando a través de los medios de comunicación y así, sobre todo, que de manera adecuada se informe a la ciudadanía que estamos trabajando en beneficio del pueblo ecuatoriano. Y son los argumentos expresados por el asambleísta Fausto Cayambe, integrante de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional, quien nos ha acompañado en este espacio informativo. Gracias por su presencia, asambleísta. Muchas gracias. Amigos, nos vamos a una pausa, no se vayan, enseguida continuamos con más noticias aquí en nuestra asamblea.